Por muy natural que nos sepamos qué es el proceso, a todos nosotros el envejecimiento nos hace, o pensar en el envejecimiento nos hace llevarnos las manos a la cabeza. Ahora, ¿podemos desacelerar el proceso? ¿Podemos revertir ese proceso? ¿O tenemos que aceptar con estoicismo todo ese, al final que nos espera? Eso lo vamos a ver ahora. Yo soy Rogelio Santanash, esto es Soul Science y vamos a analizar el envejecimiento. Hace unos días, David Sinclair, el científico de Harvard, que se hizo famoso viral por esa afirmación, dice que la vejez es una enfermedad y que puede ser curable. En esos mismos días, El Tiempo de España, de Colombia, perdón, publica un artículo en el que hace una pregunta: ¿es posible retrasar el envejecimiento? Y señala que David Sinclair lo había indicado así en ese momento. Este que tenemos allí es David Sinclair y vamos a analizar su afirmación, principalmente porque tenemos ejemplos que seguir. Estas que tienen aquí son Cher y su madre. Entre las dos suman 168 años. Cher es conocida por su apariencia juvenil a pesar de tener una edad muy avanzada, y su madre, que parece aportar los genes juveniles, está a su lado también con una apariencia mucho más joven de la que realmente tiene. Ahora, ¿eso es algo que logró Cher por sí sola o es algo que todos podríamos lograr? La Organización Mundial de la Salud, en un artículo del 4 de octubre de este año, presenta una serie de cifras, datos acerca del envejecimiento de las poblaciones a nivel mundial y hace un análisis de cuáles son las ventajas, desventajas y cuáles son los datos que debemos tomar para evaluar esa situación. Entre ellos establece, por ejemplo, que entre el 2015 y el 2050 el porcentaje de habitantes del planeta mayores de 60 años se duplicará, pasando del 12% al 22%. Para el 2020, el número de personas de 60 años era superior al de niños menores de 5 años. En el 2050, el 80% de las personas mayores predeciblemente vivirá en países de ingresos bajos y medianos, lo que implica, de acuerdo con las características propias de la vida de edad avanzada, que esos recursos van a ser necesarios aportárselos a esa población. La pauta de envejecimiento de la población es mucho más rápida que en el pasado. Fijémonos bien en esta afirmación de la Organización Mundial de la Salud. La pauta de envejecimiento de la población es mucho más rápida que en el pasado. Pero estamos hablando de la pauta de envejecimiento de la población, no la pauta de envejecimiento, la velocidad de envejecimiento de los individuos. Todos los países se enfrentan a retos importantes para garantizar que sus sistemas sanitarios y sociales estén preparados para afrontar ese cambio demográfico. Con el envejecimiento vienen una serie de nuevas enfermedades para la sociedad, enfermedades que son individuales, pero que la sociedad debe afrontarla. Ahora, hay un artículo que en la revista Finlay trata sobre precisamente esos cambios de la calidad de vida que vienen con el envejecimiento, y se evalúa si es un éxito o una dificultad la que se alcanza con el envejecimiento, porque es cierto, llegar a una edad avanzada es un triunfo, pero implica enfrentar toda una serie de dificultades porque la definición misma de envejecer nos enfrenta a eso. Ahora, ¿qué es el envejecimiento? Por definición, el envejecimiento es el proceso mediante el cual se alcanza una serie de características que incluyen la mayor susceptibilidad a sufrir enfermedades y lesiones, la acumulación de daños orgánicos y la dificultad para desarrollar actividades que previamente eran desarrolladas con facilidad.
esa definición de envejecimiento en realidad se aplica solamente en cierta etapa, porque recordemos que no es lo mismo la etapa de desarrollo que el envejecimiento. Así que aunque los filósofos dicen que empezamos a envejecer desde que nacemos, como dice Aristóteles, en realidad no empezamos a envejecer desde que nacemos. Empezamos a envejecer en un momento específico de nuestro ciclo vital. Ahora, tenemos que evaluar cuáles son las edades realmente. La edad cronológica, la edad fisiológica y la edad psicológica o edad mental. La edad cronológica se refiere a cuántos años tienes. Simplemente tienes 10 años y esa es tu edad cronológica. Tienes 20 años y es tu edad cronológica, 20 años. Pero la edad fisiológica no siempre se corresponde con la edad cronológica. Y vemos que hay, por ejemplo, ochentones que tienen características físicas con mejores condiciones que personas de 30 años. Asimismo, hay personas que tienen 50 años que se manejan en una serie de actividades que son difíciles de manejar para una persona de 20 o 30. Entonces, sabemos de entrada que hay personas que envejecen más rápido que otras, ¿ya? También está la edad mental o edad psicológica, que algunos la separan en edad psicológica por un lado y edad mental por la otra, pero vamos a reunirlas ambas en un solo concepto. También está la edad mental. O sea, lógico que si tú crees que eres un anciano a los 20 años, vas a ser un anciano desde los 20 años y te vas a comportar como anciano desde los 20 años. Te va a molestar el ruido, te va a molestar que la gente se ría demasiado alto, te vas a odiar la música estridente o con cierto tipo de lenguajes, vas a evitar hacer actividades físicas fuertes, no quieres aprender cosas nuevas. O sea, hay una serie de cosas que normalmente una persona joven está muy anuente a desarrollar y que no lo haces a los 20, entonces tú estás envejeciendo mentalmente, mientras que una persona de 80 que todavía quiere aprender, que todavía quiere conocer nuevos lugares, que todavía está dispuesta a enfrentar nuevas relaciones, todo eso hace que esa persona tenga una actitud más juvenil frente a la vida. Entonces la edad mental también tiene que ver con eso. Gente que está tomando cursos para aprender sobre su profesión a los 70 años, mientras que hay gente que a los 25 ya no quiere estudiar más tampoco. Eso es parte del comportamiento que implica, de la actitud mental juvenil y de anciano. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo el envejecimiento? Esto que tienen aquí es de la Organización Mundial de la Salud, fue desarrollado por Kalash y Kickbush en 1997 y sigue aplicándose porque voy a usar parte de los conceptos que ellos utilizaron para desarrollar esa gráfica, los voy a usar yo también. Ellos explican que a medida que avanzamos en edad, la capacidad funcional de una persona va elevándose desde no ser capaz de hacer nada, por ejemplo, en las primeras etapas de la vida, que es cuando nacemos, por ejemplo, comienza a aumentar, se desarrolla hasta cierto momento. Recuerden que cuando comenzamos tienen que hasta darnos los alimentos, tienen que bañarnos, tienen que cambiarnos los pañales, todo lo tiene que hacer otra persona, nuestra madre por lo general. Y luego comenzamos nosotros a adquirir independencia. Nuestros sistemas van madurando y nos convertimos en una persona adulta, y esa persona adulta funcional en toda su capacidad llega a un punto óptimo. Ahora, no todos los sistemas orgánicos llegan a ese nivel óptimo a la vez. Nuestro sistema muscular, por ejemplo, se desarrolla al máximo, y el sistema óseo también, alrededor de los 15 y los 20 años. Pero nuestro sistema nervioso, nuestros cerebros, termina de desarrollarse prácticamente a los 25. Asimismo, ahí el sistema digestivo alcanza su nivel óptimo de desarrollo cerca de los 10 a los 12 años. Entonces, no todos los sistemas se desarrollan simultáneamente, pero luego que se alcanza ese nivel óptimo, comienza a degenerar. En ese momento, se evalúa que comenzamos a envejecer, ¿ya? Y allí comienza a evaluarse en qué momento
en qué nivel se va, bueno, más bien a qué velocidad se va desacelerando nuestro rendimiento, o sea, a qué velocidad nos envejecemos, y a algunas personas les sucede más rápido, a otras personas les sucede más lentamente. Así que encontramos gente como Cher, que puede bailar rock and roll ahora mismo a los 70 años, mientras que encontramos personas de 15 años que no pueden hacerlo. Así que comenzamos la vida temprana, creciendo y desarrollándonos una vida adulta con un nivel alto de nivel funcional alto, óptimo, y luego comienza a disminuir a través de la vejez hasta nuestra muerte. Uno de los factores que determina, ya esto es a nivel genético, citológico, genético, que establece el envejecimiento es lo que voy a explicar en este momento. Eso que tienen ahí es un diagrama, es un dibujo, no es exactamente un cromosoma, pero representa un cromosoma con bastante fiabilidad de lo que podríamos ver si se pudiera diagramar. Y en él está el ADN, está conformado por el ADN. Ese ADN se enrolla en muchos niveles y conforma una estructura visible al microscopio que tiene más o menos la apariencia de una X. El centro, que se ve ligeramente abultado ahí en el diagrama en celeste a la derecha, el centro se llama centrómero y los brazos tienen unos extremos a los que se le llama telómeros. Esos telómeros tienen un cierto tamaño en las células que son juveniles, que están comenzando a desarrollarse, pero las células están programadas por el tamaño de este telómero para tener un cierto número de divisiones. Así que una célula que se divide una vez acorta ligeramente el telómero, como lo ven aquí en el paso 1. Luego la siguiente división que tienen cada una de esas dos células acorta el telómero ligeramente. La tercera vez acorta nuevamente el telómero y la cuarta vez ya no hay telómero. Al no haber telómero, ese cromosoma pierde la capacidad de enviar el mensaje a la célula de seguir reproduciéndose y la célula deja de reproducirse y el tejido comienza a envejecer, a morir. Las células que alcanzan cierto rango de desarrollo comienzan a morir. Al ir muriendo célula por célula, el tejido se va degenerando y se va percibiendo el envejecimiento y hasta que muere y el tejido muere y así comienza a degenerar todo el órgano, etcétera. Ahora, hay ciertos factores que pueden influir en ese proceso. Por ejemplo, al igual que hablamos de que los sistemas orgánicos alcanzan su desarrollo óptimo en diferentes momentos, no todas las células de todos los tejidos envejecen igual. Algunas células están preparadas para duplicarse y seguir rejuveneciendo el tejido por muchísimos años, mientras que otras solo lo hacen unas cuantas veces. Así que, por ejemplo, nuestro cerebro, después que alcanza un cierto número de desarrollo de neuronas, ya no reproduce tantas células, así que más o menos a los 25 años ya deja de aumentar el número de células, aumenta el número de conexiones entre ellas, pero muy pocas de ellas se desarrollan duplicándose y aumentando el número de células. Entonces, lógico que aunque aumenten el número de conexiones entre células, muchas células van muriendo y esas conexiones desaparecen con la célula y el cerebro va perdiendo capacidades. Así que a medida que avanzamos, se pierde eso. Lo mismo sucede con el sistema muscular. Se hace cada vez más difícil reproducir células musculares y el músculo ya no se desarrolla más, pero el tamaño de los músculos puede desarrollarse con el ejercicio, con pesas, etcétera. Eso sucede en todas las células, así que no todos los tejidos de nuestro organismo envejecen a la vez y tiene que ver mucho con la genética, etcétera. ¿Qué tiene de especial envejecer en la actualidad? En este momento, sabemos, por ejemplo, que es la primera vez en la historia de la humanidad en que los bisabuelos comúnmente conviven con los bisnietos. Hay prácticamente 4 generaciones viviendo en este planeta a la vez. Eso no sucedía. Recuerden que la esperanza de vida, la longevidad común,
Hace 2000 años era de 23, 24 años. Las personas que tenían 40, 38, 40 años eran considerados ancianos y prácticamente solo se les consideraba para consultas por su sabiduría, pero tenían 35, 40 años. El promedio de vida era 23 años en esos días. Jesús alcanzó 33 años y se le consideraba una persona bastante avanzada de edad, ¿ya? Y asimismo pasaba con faraones, etcétera. Algunos faraones morían a los 19, 20 años. Muchos de ellos solo tenían edades muy jóvenes. En esos días, lógico que los hijos eran los que quedaban y muy pocos nietos eran conocidos por sus abuelos. Pero ahora tenemos bisnietos trabajando en conjunto con sus bisabuelos. Pero eso implica también una serie de trastornos sociales, como por ejemplo que cierto tipo de sistemas de pensiones, por ejemplo, se ven en riesgo, como el de aquí de Panamá, que cada persona paga una cierta cantidad de, un porcentaje de su salario para su jubilación, pero cuando se jubila, el dinero que recibe no es el que depositó él, es el dinero que le depositan los que están trabajando actualmente, porque su dinero se usó para pagar la jubilación de los que estaban antes de él, pero ahora hay tanta gente de avanzada edad que no hay suficientes jóvenes para pagar la jubilación de los que vienen, y ese es el problema que tenemos ahora, por ejemplo, en el sistema de pensiones aquí y en muchos países. Lógicamente que tenemos una serie de situaciones que tenemos que afrontar. La tersura y la energía ligada a la juventud no se mantienen en todas las personas, pero todos quisiéramos extender al máximo esa energía y esa juventud, pero no sabemos cómo, así que vamos a ver qué se ha logrado entender hasta ahora sobre eso. ¿Qué factores aceleran el envejecimiento? Los factores han sido, esto los tomé de un artículo publicado en Mundo Científico, que es una versión en español de La Recherche, una revista francesa, pero hace muchos años, pero lo cotejé con las investigaciones actuales, como los artículos que señalé hace un rato, y coinciden en mucho de lo que se habla. Uno de los factores que acelera el envejecimiento, lógico, que es cumplir años. Entre más años tienes, vas a estar más viejo. Eso es inevitable por ahora. Lógico que la genética es importantísima. Hay personas que genéticamente, como vieron el caso de Cher, están menos influenciadas por la cronología y tienden a envejecer más lentamente. El alto consumo de calorías también, o sea, el nivel de consumo de calorías aumenta el peso, y en la obesidad, incluso el sobrepeso, tienden a reducir las características físicas de la persona. El rendimiento físico afecta al sistema digestivo por cada célula grasa que nosotros tenemos, cada adipocito se llama, cada célula grasa produce una pequeña cantidad de hormona, y esa pequeña cantidad de hormona afecta el desarrollo de nuestras actividades y también acelera el desarrollo de afecciones crónico-degenerativas. Así que bastante podemos decir que una persona con más peso tiende a estar fisiológicamente más vieja que una persona con menos peso. Claro que hay muchos factores que tenemos que evaluar. La mala higiene alimentaria, o sea, comer mal, comer solamente un tipo de comida, comer por ejemplo, comer demasiadas carnes rojas, demasiados me refiero a porcentajes muy elevados y constantemente, o comer un solo tipo de comida siempre, deja por fuera otro cierto tipo de alimentos. Por ejemplo, la falta de vitaminas puede influir en eso. Comer comidas muy cocinadas puede eliminar el aporte vitamínico, etcétera. Así que la mala higiene alimentaria, igual que comer a deshoras, no tener un patrón de alimentación diario que sea consistente, puede acelerar el envejecimiento. Dormir demasiado
aunque no lo crean, dormir demasiado no te rejuvenece. Dormir demasiado, imagínate que tú estás en una casa en la que no se hace nada, tu organismo es un cuerpo en el que es tu cuerpo en el que no haces nada mientras duermes, tu sistema se regeneran durante el sueño, pero no todos los sistemas se regeneran durante el sueño. Dormir demasiado le quita actividad a algunos sistemas como el sistema musculoesquelético, que tiene que ver también con mantener características o bastantes desarrollo de actividades y mantener ciertas características o calidad juvenil. Desvelarse continuamente también. Dormir mucho te envejece y desvelarte, dormir muy poco también. Si nos damos cuenta, los excesos son malos en ambos sentidos. Desvelarse no le permite al organismo regenerarse, como acabamos de decir, así que desvelarse continuamente te envejece. La falta de ejercicio físico te envejece porque le resta capacidad de desarrollo a tu sistema físico, terminas por no desarrollar fuerza, no segregas algunas hormonas que se producen cuando hacemos ejercicio, como algunos neurotransmisores como la dopamina, también algunas hormonas como el cortisol que influyen en en el desarrollo de nuestras actividades y en la regeneración de nuestro físico, reducción de inflamaciones, etcétera. Así que la falta de ejercicio te envejece, pero el exceso también, el exceso de cortisol te estresa y el estrés hace que se produzcan daños, por ejemplo, por secreción de ácidos en el estómago, por aceleración del corazón, etcétera. Los alimentos refinados, sean aceites, harinas, todo, las sales refinadas, o sea, los alimentos refinados tienden a acelerar el envejecimiento. Así que es mejor una harina integral, un azúcar morena, un aceite que no sea refinado completamente. Son mejores, principalmente si esos aceites son aceites omega 3, por ejemplo, o aceites como aceite de pescado, las grasas de los aguacates. Son mejores que consumir las grasas del aceite de soya que se vende o el aceite que se vende para cocinar. El azúcar, el consumo de azúcar refinada, particularmente el azúcar refinada, es un factor que acelera el envejecimiento. La ingestión de alcohol o el fumar cigarrillos, el tabaco y el alcohol tienden a dañar el hígado porque las enzimas que actúan allí, que en ambos casos, en el caso del cigarrillo, son unos citocromos, se llaman citocromos P450 de cierto tipo que se afectan cuando hay demasiado cigarrillo, aparte de que daña los pulmones y daña el hígado, porque el que se encarga de detoxificar el organismo es el hígado y el exceso de trabajo puede dañarlo. Lo mismo sucede con otros xenobióticos, el exceso de medicamentos, la exposición a humos, a smog y todo eso acelera el envejecimiento. La falta de vitaminas, como dije hace un rato, los alimentos muy cocidos pueden hacerlo. Los alimentos quemados incluyen a veces componentes como benzopirenos y dioxinas, dependiendo de qué alimentos sean, y pueden, porque algunos aditivos pueden reaccionar con el calor cuando se queman, no cuando se calientan durante la cocción, sino cuando se queman. Y algunos aditivos de los alimentos, principalmente que ahora comemos tantos alimentos con aditivos, pueden eh, producir componentes moléculas que tienen efectos negativos y que aceleran el envejecimiento. Así que sabiendo eso, podríamos controlar todo lo demás. En realidad, Sinclair nunca dijo exactamente cómo se va a curar el envejecimiento, cómo se va a curar la vejez. Yo asumo que va a resaltar algunos de estos factores, el control de algunos de estos factores, ya sea artificialmente o por control directo, y con esto propondrá revertir el envejecimiento. En lo personal no creo que suceda, pero hacer todo esto desde el inicio, principalmente personas jóvenes que ahora comiencen a tomar en cuenta este listado, podrían a la larga obtener beneficios porque retardarían ese envejecimiento,
mientras que las otras personas, y lo van a notar, otras personas comienzan a sufrir esa degeneración, comienzan a tener problemas de hipertensión, cardíacos, problemas musculoesqueléticos, etcétera. Pero ellos van a notar que su organismo sigue funcionando perfectamente e incluso bien avanzados en edad. Lógicamente, el control de esos factores ayuda a mantener una fisiología joven, aunque la cronología no lo sea. Y principalmente, en última instancia, es la actitud. Sabemos que al final todos vamos a envejecer, a menos que nos muramos antes. Todos vamos a envejecer. Entonces tenemos que asumir que eso va a llegar, porque podríamos retrasar el envejecimiento y en vez de sentirnos, vernos y estar viejos a los 80, podría ser a los 100, pero a los 100 va a llegar. En algún momento va a suceder. Entonces, siempre es bueno tener una buena actitud frente a la vida. Ya eso de por sí, hay un artículo que se publicó hace poco en el que se demuestra que la buena actitud frente a la vida, o sea, sonreír mucho, no pelear con la gente, no dejarse estresar, enfrentar los problemas sin estresarte demasiado, ayuda a retardar el envejecimiento. Recuerden lo que hablamos del cortisol y de otra serie de neurotransmisores, una serie de neurotransmisores que intervienen en nuestro cerebro y una serie de hormonas que producen cambios metabólicos que pueden acelerarse durante el estrés y que hacen que el envejecimiento llegue con más fuerza. Aparte de que tener una buena actitud hace que no tengamos una mala actitud. Y en gran parte, el envejecimiento es una mala actitud. Todo eso es parte de lo que determina que podamos o no controlar al final el envejecimiento. Yo diría tomarlo en cuenta y la principal regla sería la última. Asumir los cambios que nos ocurren con tranquilidad, con buena actitud. Si podemos viajar, viajamos. Si no podemos hacerlo, no lo hacemos, pero disfrutamos el viajar dentro de la casa, aunque sea. Si tenemos algo con qué divertirnos, lo hacemos. Si estamos trabajando, tenemos que trabajar sintiéndonos bien haciendo el trabajo que hacemos, dejar de sentir miedo, sean miedos reales, por ejemplo, a que nos asalten. Si simplemente nos cuidamos de que no suceda, si algún día sucede, bueno, sucederá, pero nos cuidamos tomando las precauciones y dejamos de sentir el miedo. El miedo, si no tiene una fuente real, se llama angustia. Y la angustia genera mucho cortisol y muchos problemas fisiológicos. Así que al final, eso sería lo último que tendría que decirle. Dale like al video, comparte, suscríbete y comparte. Y cualquier pregunta, siempre estoy a la orden, tanto aquí abajo en los comentarios como en las otras redes sociales. Así que tengan una buena noche y una buena vida, un buen envejecimiento.